Ayer salió la norma técnica, o se ventiló la norma técnica que Casa Presidencial y el Ministerio de Salud enviaron a consulta a la Caja Costarricense de Seguro Social, que por cierto dicen que las recomendaciones que haga la Caja no son de acato obligatorio, entonces es nada más una consulta para ver si coinciden o le aporta algo a la norma. Y hoy he invitado a dos profesionales, a la pediatra y doctora Carla Chávez Herrera y a don Walter Rubén Hernández, abogado, doctor en Derecho, para conversar sobre esta norma. Doctora, usted ha sido y ha estado ya aquí en nuestro programa y ha sido una fiel defensora pro vida y no ha estado de acuerdo con la norma técnica, y me gustaría saber su posición y de paso volver a hacer una pregunta que ya en alguna ocasión le hice. ¿Son los médicos los que han pedido la norma técnica? ¿Son las mujeres embarazadas que piden la norma técnica? ¿O son otros intereses de otras personas quienes están pidiendo la famosa interpretación del aborto impune? Buenas tardes, don Claudio, y buenas tardes a todos los radioescuchas y a los que nos ven por redes sociales. Una vez más, agradecerle esta oportunidad para venir a conversar. Es muy importante para nosotros como la Asociación de Médicos por la Vida el recordar que no podemos decir que algo es correcto jurídicamente cuando no lo es. La norma de aborto impune, porque ahora le cambiaron el nombre, ¿verdad? Una de las cosas interesantes cuando estaba leyendo ayer el documento, ya no le dicen norma de aborto terapéutico, ¿verdad? De algo ha servido un poco lo que hemos estado conversando a nivel de la población general, porque ahora le ponen el nombre de norma de aborto impune porque son conscientes de que en el 121 en ninguna parte aparece la palabra aborto terapéutico. Pero bueno, entonces, regresando a su pregunta, sí, nosotros ya hemos revisado el documento que salió publicado ayer y seguimos con nuestra postura, habiéndolo leído, de que esto, primero que nada, no tiene validez jurídica. No podemos venir a reglamentar con una norma, un artículo del Código Penal. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Si alguien ocupara un reglamento o un código de interpretación o algún tipo de aclaración para el 121, siendo un artículo del Código Penal, serían los jueces penales, no los médicos. Cuando un médico está ante una situación extrema, cuando un médico tiene en peligro la vida o la salud de la mujer, ese médico no, o sea, su conocimiento, lo que lo tiene que llevar es a definir qué puede ofrecer desde el punto de vista de tratamiento médico, quirúrgico, para tratar de salvarle la vida a esos dos seres humanos, porque una de las cosas que vemos que esta norma adolece por completo es de la persona del recién nacido que está involucrado en esta decisión. Su otra pregunta era que si nosotros como médicos fuimos los que motivamos la creación de esta norma, y la respuesta es no. Esto fue motivado a raíz de la denuncia ante la comisión, y digo comisión porque es la Comisión de Derechos Humanos, no ante la Corte de Derechos Humanos, que esto se presentó, y fue un acuerdo del gobierno anterior el venir a reglamentar esto, pero ya lo hemos discutido en otros espacios. ¿Dónde está entonces la norma que regula cómo matar en defensa propia? ¿Dónde está, o no sé si es que ahora el Ministerio de Salud va a venir a hacernos una norma para los ortopedistas de cómo amputar extremidades impunemente? Entonces, si es que ahora el Poder Ejecutivo va a venir a normar todos los artículos del Código Penal, porque entonces al parecer no se han estado aplicando bien los artículos del Código Penal porque no tienen norma, porque entonces tendríamos que decir que no tiene norma el 121 y no tiene norma el 122, 123, 124 y todos los números que den del Código Penal, que esa es la parte que ni siquiera nos corresponde a nosotros como médicos decirla, pero al parecer se está olvidando. Una vez más, una norma no puede estar por encima del Código de la Niñez y la Adolescencia. ¿Dónde está representada en esta norma que duraron tanto en revisarla y sacarla a la luz?
¿Dónde está representado en esa comisión de 3 médicos, por ejemplo, el neonatólogo, el pediatra de esa criatura? ¿A dónde está representado el PANI, que creo que sería la institución gubernamental que debería estar velando por los intereses del niño y de la niña en gestación? Porque aquí estamos hablando de que este es un tema tan delicado porque involucra un principio fundamental, un derecho fundamental, que es la vida. Y hay vida en la madre y hay vida en el bebé. Entonces, ¿cómo no logro ver yo en esta norma se va a proteger no solamente el derecho a la vida y a la salud de esa mujer, sino cómo esta norma está protegiendo el derecho a la vida y a la salud de los niños que están en el vientre de las madres? Doctora, ¿y ustedes conocen o han tenido algún acercamiento de cuáles colegas de ustedes participaron en el diseño de la norma? Lo desconocemos en lo absoluto. En este nuevo diseño nosotros teníamos el listado de las personas que habían participado originalmente en la confección de la norma que se ventiló o se discutió en el gobierno de don Luis Guillermo Solís. Pero en este momento, aparte del ministro de Salud, que obviamente tuvo que estar involucrado porque es quien está validando todo este trabajo, nosotros no sabemos quiénes fueron los especialistas que validaron o que están detrás de esta norma. Que yo necesito hacer el comentario de que muchas veces se dijo que esta era una norma técnica necesaria para que el médico sepa qué hacer. En las 13 páginas que leí ayer no encontré ni un solo criterio técnico, aparte de un párrafo en donde una línea dice que se van a aplicar los mejores estándares de medicina basada en la evidencia. Que, a ver, ¿eso qué quiere decir? Porque si el punto es que la norma era necesaria porque el ginecólogo o los ginecólogos no saben qué hacer, pues yo creo que leyendo este documento van a seguir sin saber qué hacer desde el punto de vista técnico, porque esta norma es más una cuestión administrativa que pone plazos, y una de las novedades con esta nueva versión es que van a haber sanciones para quienes no cumplan esta norma. Entonces, ahora también el argumento de que iba a tener protección jurídica también desaparece, porque ahora más bien van a haber sanciones. Y es muy importante ver no solo lo que esta norma nueva o esta versión corregida nueva está diciendo, sino lo que no está diciendo. Doctor Walter Hernández, doctor en Derecho, la doctora en Pediatría nos hablaba de lo técnico. Desde el punto de vista legal, ¿encuentra usted que es un documento sólido? No, para nada. Absolutamente. Tiene demasiadas falencias. Nosotros en el campo del derecho hay, sobre todo en el derecho penal es muy específico y no se puede manejar lo que llamamos tipos penales amplios. El tipo es donde se establece qué es un delito, por ejemplo. Entonces, el tipo tiene que estar perfectamente definido. Tiene un sujeto activo, un sujeto pasivo, hay un verbo que es la acción, y tiene que estar muy bien definido para evitar malas interpretaciones. Y en este caso, por ejemplo, esta norma técnica no vino a aclarar absolutamente nada. El 121, por ejemplo, se complementa en el Código Penal con el artículo 26 y 27 del mismo Código Penal. Aparte de eso, esto lo que viene es a complicar la situación, porque deja, por ejemplo, un montón de portillos abiertos desde el punto de vista penal y del punto de vista, lo que decía antes la doctora, del punto de vista de la parte médica, porque, por ejemplo, en el 5.2 habla sobre el establecimiento de salud, el 5.21 dice que se aplicarán del procedimiento médico regulado en esta norma técnica, únicamente tendrá lugar en hospitales o clínicas que cuenten con la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos, pero no dice cuáles son, no establece un parámetro de cuáles son los mínimos, qué tipo de construcción, qué tipo de edificación, qué tipo quirófanos o no, porque de repente aquí habla de situaciones donde no hay un médico, lo puede hacer una obstetra. Yo estoy suponiendo que si no hay un médico es porque estamos en una clínica, en algún lugar alejado de los centros poblados importantes, y ahí no voy a tener las condiciones de infraestructura. Si no tengo un médico, no voy a tener un quirófano. Entonces, ¿en qué condiciones van a practicar el procedimiento? Después, otra cosa que es lamentable en esta norma técnica es que en ningún momento se habla del nonato, del niño, de la niña, del bebé, de la criatura, de la personita. Jamás lo van a decir, porque eso tocaría sentimiento. Solo hay una partecita del producto. Hay una sola vez que se menciona el producto, como si estuviéramos hablando de una cosa, de una jalea, de una pierna de cerdo que usted va a comprar ahora para celebrar el fin de año. No es un producto, es un ser vivo, es un ser humano.
Entonces, acá hay un montón de contrasentidos. Aquí, por ejemplo, la norma constitucional que establece el artículo 21, que la vida humana es inviolable, de la cual se deriva el derecho a la salud, no está contemplada para nada. Esto requiere muchísimo más estudio, muchísimo más análisis. Esta norma técnica lo que anticipa es un bombardeo en la sala constitucional enorme, ¿verdad? Ahora, lo que decía la doctora, y que se lo oí también decir a Manrique Jiménez Mesa en alguna ocasión acá en esta misma cabina, en relación a que los temas del Código Penal no pueden ser, por lo que representa el derecho penal, no pueden ser regulados por una directriz. Ese es el primer elemento. Y después, vos como abogado, yo escribía hoy en redes, en el mismo Código Penal, es el mismo Código Penal que regula la usura. Se está manejando por una ley. Exactamente, y el Código también habla del aborto impune. ¿Por qué los diputados discuten varias leyes para poder normar hasta dónde llega la usura o dónde se detiene la usura? Y en cambio, en el tema del aborto, que está la vida de seres humanos de por medio, con una sencilla, bueno, ni tan sencilla, porque ni buena es, con una directriz, el Poder Ejecutivo tiene la potestad que le corresponde a la Asamblea Legislativa. No hay aquí un error en el ejercicio de la normativa. No solamente eso, hay una intromisión entre los poderes, porque el inciso 1 del artículo 121 de la Constitución Política establece que la ley la hacen los diputados. No la puede hacer, interpretar, ni abrogar, ni modificar, ni interpretar el Poder Ejecutivo, y menos a través de una norma técnica. Vos decís muy bien cuando señalás que, por ejemplo, en el tema de la usura, para poder definir los términos de la usura exactamente, se está trabajando una ley en la Asamblea Legislativa. Bueno, aquí debería haber ocurrido lo mismo, y debería haberse preparado una investigación seria, técnica, capaz, antes de llegar a la ley, y no al revés, porque aquí la ley está hecha, no es completa, no está bien encauzada, hacer una norma técnica que además deja abiertos los portillos para que a la hora de llegada cualquiera improvise y cualquiera termine haciendo lo que le dé la gana. Y eso no es posible. Están violentando todos los principios básicos de cómo se maneja la ley. En la norma técnica solo se habla de la mujer, del embarazo, del médico, del producto en alguna ocasión, doctora Carla Chávez. Cuando ustedes los médicos están en un parto o tienen a una paciente, ¿solo valoran a esa paciente o también contemplan en todo momento a la criatura, al bebé, al neonato, al feto, al momento de tomar la decisión? Lo pregunto. Es una pregunta que para mí ya tiene la respuesta, sabiendo la calidad de profesionales que hay en el país, en medicina, pero lo pregunto porque parece que en la norma esa personita no es importante. Por supuesto, don Claudio. De hecho, si no, entonces el control prenatal que hacemos no tendría ningún sentido estarle escuchando el corazón al bebé, por ejemplo, cuando uno empieza. Desde que la mujer embarazada se detecta, se le va a tomar la presión arterial, en algún momento del embarazo se le van a hacer curvas de glucosa para ver que no aparezca una diabetes, pero eso es la parte de la mujer, pero también al bebé se le hacen pruebas para saber, la frecuencia cardíaca fetal es la más sencilla y la que se puede hacer en una clínica para ver cómo está el bebé. A la mamá se le va a preguntar, ¿su bebé se mueve o no se mueve? Cuando ya estamos en una semana gestacional, en un avance del embarazo donde ya la mujer está sintiendo los movimientos fetales. Es que ahí es donde de verdad que es increíble cómo se está diciendo, inclusive por nuestras altas autoridades en salud, que por ejemplo esta norma es necesaria para los embarazos ectópicos. Los embarazos ectópicos no se tratan con un aborto. ¿Un embarazo ectópico? El embarazo ectópico es cuando ectópico, como la palabra lo dice, está localizado en un lugar inusual. No está en el cuerpo del útero, se aloja en una trompa de falopio o muy abajo en el cérvix o inclusive localizaciones abdominales donde las posibilidades de que ese bebé sobreviva son nulas. Bueno,
podríamos decir que casi nulas, porque hay reportado en Chile un embarazo de un bebé que se implantó a nivel abdominal que logró llegar a término. Son casos excepcionales, pero los hay. El punto es que cuando el bebé está alojado en una trompa de falopio, ahí no va a poder continuar creciendo. Si nosotros tuviéramos la ciencia ya tan avanzada como para decir que vamos a hacer un trasplante del bebé, en el sentido de que lo vamos a sacar de esa trompa de falopio y nosotros pudiéramos ponerlo en una super mega incubadora que va a permitir que ese bebé crezca, lo haríamos. El problema es que la ciencia en este momento no está tan avanzada y entonces en ese caso lo que se hace es cortar la trompa, porque el crecimiento de ese bebé, bueno, en otros casos se puede aplicar un medicamento que se llama metotrexate, pero se realiza una acción médica porque se sabe que ese embarazo no va a poder continuar porque está poniendo en peligro la vida de la mujer. De hecho, muchas veces el embarazo ectópico no es como que se diagnostica con tiempo. La mujer llega sangrando al servicio de emergencias, es una situación crítica en la cual hay que actuar, hay que operar, la mujer se está desangrando y esa trompa de falopio hay que cortarla. En ese caso no hay oportunidad de reunirse los 3 médicos y hacer esa reunión que pide la norma técnica. Ya voy a entrar a ese punto. Entonces, el punto es que en el embarazo ectópico la norma no se necesita porque no se hace un aborto, de hecho se registra como una salpingectomía y ni siquiera, tanto que mencionan a la Organización Mundial de la Salud para esto de las guías de aborto seguro, ni siquiera lo tiene contemplado como una razón por la cual se hace aborto, es que es una técnica médica totalmente distinta. Pero ahí, don Claudio, usted menciona un punto súper importante, la misma norma en las primeras páginas menciona que esta norma no aplica para emergencias. Porque en una emergencia no hay tiempo, 3 días para reunir una junta. Y si la emergencia fue sábado en la noche y el domingo no se reúne ni viene el director médico. O para la segunda opinión que hay posibilidades. Sí, la segunda opinión madre, que sería, digamos, 3 días después, como lo está estipulando estos plazos de esta norma, que son los mismos plazos que decía el borrador anterior. Pero entonces, este argumento que tanto ha circulado en redes sociales de que la norma es necesaria porque en una emergencia el médico no sabe qué hacer, el médico, el cirujano, si estamos hablando de un accidente de tránsito en el cual estuvo involucrada una mujer embarazada, el ginecólogo, no está pensando en el 121. Nosotros estamos entrenados para salvar vidas y siempre se va a tratar de buscar salvarle la vida al bebé y a la mamá. Si se puede a los dos, maravilloso, si no, entonces a la mamá. Y en algunos casos, inclusive, ya hay mujeres, hemos tenido reportes de mujeres que ya han llegado, digamos, en muerte cerebral y se hace una cesárea y ese bebé se logró sacar porque tenía una edad gestacional que permitía seguirlo cuidando en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Entonces, vean qué interesante que muchos de los argumentos que se dicen para poder decir que esta norma es válida no tienen, de verdad, coloquialmente hablando, ni pies ni cabeza. El embarazo ectópico no es un aborto lo que se le hace a la mujer, es una salpingectomía y al día de hoy, o como les decía antes, un medicamento que se llama metotrexate, y al día de hoy los embarazos ectópicos se atienden. Hasta el residente de primer año de ginecobstetricia sabe lo que le tiene que hacer a una mujer que está con un embarazo ectópico. Entonces, igual por ahí también escuchaba el ejemplo de la mola hidatidiforme, no siempre incluye un bebé, o sea, hay una clasificación en si es completa o incompleta, no siempre va a incluir a un bebé. Entonces, estamos enredando términos, o yo no sé si es que es adrede esta confusión de términos para tratar de darle validez a algo que realmente el país no necesita. Al día de hoy, cuando una mujer tiene una complicación, que la más frecuente en el embarazo son las relacionadas con la hipertensión arterial, esa mujer se trata de llevar a una edad gestacional cuidándola, porque inclusive estas situaciones de la hipertensión arterial suelen aparecer a partir de las 20 semanas de edad gestacional y el bebé en Costa Rica, de acuerdo a las estadísticas de la Caja Costarricense de Seguro Social, podemos aspirar a viabilidad a partir de las 25 semanas, es decir, para cuando los problemas hipertensivos del embarazo se están instaurando, estamos muy cerca de tener un bebé que perfectamente se puede sacar por una cesárea, inducir un parto y ese bebé tratar de sacarlo adelante, de que sobreviva en una unidad de cuidado intensivo neonatal. Esa es la parte que yo no entiendo por qué nos está diciendo. Es que al día de hoy, si una mujer está con un embarazo de 31 semanas, de 29 semanas, y el ginecólogo sabe que su embarazo se está complicando con una situación que está poniendo en peligro la vida de la mujer o inclusive la vida del bebé,
ese embarazo se termina, pero se termina con el objetivo de sacar adelante a los dos. Es que el término que no terminamos de entender es que aborto implica la muerte del bebé. Y en Estados Unidos, porque aquí dicen que nosotros estamos escandalizando o que estamos exagerando, es que esta historia que estamos viviendo en Costa Rica es la misma que ya vivió Costa Rica, es la misma que que vivió Estados Unidos, es la misma que ya vivió España. Es tratar de, por pequeñas causas, introducir el aborto con términos que suenen bonitos, como terapéutico, para después que se abra el portillo. Y esta norma decían que no tenía portillos. Claro que tiene portillos. Entonces, ¿qué es lo que va a venir después? Y es lo que dicen las estadísticas de los países donde ya está aprobado el aborto, que el 99 y 98% de los abortos que se realizan de forma provocada o voluntarios son a petición de la mujer, no por razones médicas ni por problemas en el bebé. En ese tema que toca la doctora Carla Chávez, doctor en Derecho Walter Rubén Hernández, se dice que esa norma contó con la asesoría de un ex magistrado. Yo pensando en que en aquel famoso grupo de los garantes de la ética está José Manuel Arroyo, me imagino que es don José Manuel Arroyo, ese magistrado que leía yo, creo que en Cere hoy, que hacían referencia, porque no salía el nombre, pero... Sí, ex magistrado de la Sala Tercera. Exactamente. Y que la Sala Tercera es la sala penal. La sala que ve los temas pero penales. vos encontrás muchos defectos en el diseño legal y hablas de que puede haber muchas... No, inclusive deja abierta la posibilidad porque habla cualquier daño, está bien. Es fácil de entender el tema. Te hago de la vida. segunda pregunta para que la Ok. desarrolles. ¿Encontrás esos portillos que la doctora, la pediatra Carla Chávez dice para que se genere un aborto con libertad, un aborto deportivo que llamo yo, que cualquiera puede llegar a abortar? ¿Encontrás esos portillos? Sí, yo encuentro los portillos para lo que podríamos llamar no deportivo, sino encubierto. Porque al decir en la norma que cuando corre en riesgo la vida, es fácil de determinar y podría precisarse, bueno, en qué circunstancias una mujer está corriendo riesgo para su vida. Pero cuando habla de la salud, es un término demasiado amplio. Incluso las definiciones que da la Organización Mundial de la Salud sobre salud, de aquí perfectamente, llega una mujer y dice que está afectada porque engañó a su marido y el bebé que lleva en el vientre es de su amante y eso le va a causar un trauma y un problema psicológico y tiene instintos suicidas. Y dice, ¿qué pasa si dos psicólogos o dos psiquiatras dice que sí, que necesita para su salud mental, para su salud, practicárselo? Y eso podría ocurrir, no ahora, pero más adelante, porque se van abriendo portillos. Es más, esto va a traer aparejado una inundación de pleitos a nivel administrativo en la caja y a nivel judicial en la sala. Y en la caja además va a ser un problema grave, porque la caja en estos momentos no está preparada para hacerle frente a toda la infraestructura que debe preparar, a tener un montón de profesionales entrenados en este tipo de procedimiento y sobre todo que además se está creando dentro de la institución y en los profesionales en medicina como la doctora, hay una discriminación terrible. Van a discriminar y van a montar listas negras de los que quieren o de los que no quieren practicar este tipo de procedimientos. Lo terrible es que la lista la van a armar solamente con los objetores de conciencia. Es decir, quien puede conformar la comisión no puede, digamos, haberse declarado objetor de conciencia. Entonces ahí uno lo que le preocupa es, entonces la comisión solo va a estar conformada por personas abortistas. Básicamente, entonces, ¿cuál va a ser la decisión? Necesitan son médicos que no les importe si el aborto es legal o es ilegal. Eso es básicamente lo que están haciendo, conformando un grupo de profesionales para los que no les importa si eso no es un delito. Correcto, pero entonces, hablando en los derechos de la mujer, yo como mujer embarazada también quisiera poder saber cuál va a ser un ginecólogo que sea definido como abortista o que sea definido como provida o como objetor de conciencia, porque obviamente ni a nivel privado ni a nivel público, yo como mujer embarazada voy a querer que alguien que no le importe siquiera contemplar el luchar o esforzarse por salvarle la vida también a mi bebé. Entonces vea qué interesante, la norma habla de una lista de objetores de conciencia y en esa lista, como muy bien usted lo dice, va a ser como una lista negra, ustedes no pueden opinar, aunque sea una persona preparada, con la experiencia,
solo por el hecho de que se haya declarado objetor de conciencia, esa persona no se va a tomar en cuenta. Entonces, repitiendo lo que les acabo de decir, entonces, ¿quiénes van a conformar esta comisión? Solo los que se cataloguen como abortistas. Y si ya están catalogándose como abortistas, ¿cuál va a ser su opinión siempre? Abortar. Ahora, me gustaría que le expliques a los ciudadanos, vos, Walter, qué es ser un objetor de conciencia, para que todo el mundo tenga clarito qué es lo que se está, qué representa. El objetor de conciencia básicamente es una persona a la cual se le pide llevar a cabo una acción, y el llevar a cabo esa acción afecta sus Valores más éticos íntimos valores éticos y morales y sentimientos, que pueden ser de índole puramente moral, pueden ser incluso religiosos. Se da mucho, por ejemplo, en algunos países donde hay ejércitos, los objetores de conciencia que dicen: yo no puedo ir a pelear una guerra porque no es parte de mis valores. Entonces aquí serían los médicos que dirían: yo no voy a hacer ese aborto. Porque consideran, es que cuando hay una emergencia, como decía la doctora, y llega una mujer que ya va en proceso de abortar, y lo que tienen que hacer es prácticamente le practican un legrado, ¿verdad? Pues ya está listo ahí, o al menos así se decía. Y porque ya no queda más remedio, ya inclusive muchas veces la mujer llega y ya inclusive la criatura ya ha sido expulsada del seno materno, y lo que deben hacer es limpiar y asear y controlar que no queden restos, etcétera, etcétera. Y ocurre una enorme cantidad de veces. Se hace todos los días. Yo lo puedo decir porque yo lo viví en carne propia. Mi señora tuvo 8 abortos antes de que pudiéramos tener familia. Así, nos llegaba a los 3 meses y flum, corriendo a la Carit. Nos pasó hace 30 años, ¿verdad? Ya tenemos hijos, pero fue muy complicado, fue muy difícil. Por eso yo, por ejemplo, yo soy abogado, soy constitucionalista, y yo me opongo al aborto, y no por temas religiosos, sino por una cuestión objetiva. Como abogado y como hombre, yo no puedo estar a favor del aborto. Y también hay una cuestión de objeción de ciencia. Es que si yo estudié y sé que lo que está creciendo dentro de esa mujer es otro ser humano que merece exactamente los mismos derechos de esa mujer, yo quiero intentar salvar ambas vidas. Y quiero devolverme a este punto que usted mencionaba, porque es otra de las cosas que hemos visto en redes sociales, que dicen que es que la norma es necesaria para poder atender los abortos espontáneos, porque se están quedando bebés muertos retenidos por ausencia de norma. Eso no es cierto. Falso. Todos los días se atienden en las guardias, en los hospitales de clase A, en los hospitales regionales. Cuando una mujer ya llega con un aborto espontáneo, que es un aborto no provocado, un aborto en donde no me dio un medicamento, una intervención quirúrgica, que son muy frecuentes. De hecho, se habla de hasta un 10, 15 y algunos libros mencionan hasta un 20% de los embarazos que terminan en un aborto espontáneo. Entonces, decir que la norma es necesaria para hacer lo que usted está mencionando, que es un legrado, o inclusive en la mola, que también el tratamiento va a ser realizar un legrado, están diciendo que la norma es necesaria para esto. Es un absurdo. Y otro de los graves problemas que tiene este borrador y el anterior es que no habla de un límite de edad gestacional para hacer esto. Eso le quería yo decir, así como doctora. está, este Eso borrador se puede realizar en todos los trimestres del embarazo. Porque en Estados no Unidos está poniendo un límite. Después de cierto periodo de gestación no se permite. Ya hay estados que lo permiten, inclusive en el tercer trimestre. En Estados Unidos, Nueva York, está súper reciente la aprobación, y eso se llama un aborto por nacimiento parcial. O sea, un bebé que perfectamente podría sobrevivir, obviamente calentándolo, alimentándolo, haciéndole los cuidados básicos de pediatría. Ese bebé en Estados Unidos, si se solicita el aborto en el estado de Nueva York, ese bebé tiene que morir. Y no es el tema de que lo van a sacar por una cesárea, es que ese bebé tiene que morir. Esa aclaración es muy importante, porque la gente cuando oye hablar del aborto impune y de la posibilidad de abortar, se imagina que eso solo se va a dar en los primeros 15 días o en el primer mes, y ya una criatura de 8 meses o más es, como bien lo dice usted hace rato y de principio, un bebé. Estamos conversando con Carla Chávez Herrera, pediatra, y con Walter Rubén Hernández, abogado constitucionalista, aquí en Café y Palabras, donde la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. La sociopolítica en lenguaje sencillo y directo. Noche sin tregua. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado.
Noche sin tregua. Ahora todos los domingos a las 8 de la noche por Multimedios. Con Claudio Alpizar. Repetición sábados a las 4 de la tarde. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando. Haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr o al 905-788-0000. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Porque la política sí importa. Saludos a todos los que nos escuchan y nos mandan sus mensajes. Vera Castillo, Sadie Morgan, Eduardo García, Vera Castillo, Paulo Serrano, Tirsa Castro. Aquí hay una, Elisa Monge, pero había por acá una consulta que yo quería pasarle a la doctora. Está en peligro. Ok, esta, dice Edith Tropper. La realidad es clara. Cuando la vida de la paciente está en peligro por su embarazo y ella tiene recursos, el mismo médico le sugiere váyase afuera del país, que ahí le interrumpen el embarazo. Así él no se ve comprometido. Pero si la paciente es pobre, entonces que se muera o se arriesgue a las consecuencias. Pero si la vida de la mujer está en peligro, ¿cómo va a poder hacer un viaje? Excelente respuesta, se acabó la consulta. Es que si la vida peligra, o sea, no es como que Exacto. tiene chance de ir a sacar el pasaporte, comprar el tiquete y irse. Más bien el caso que dice es Edith Tropper, es alguien que quiere abortar porque no quiere el bebé, punto. Sí, hay muchas. A ver, ese es un tema delicado porque un embarazo en crisis lo que necesita es apoyo, por la razón que sea. La solución no es matarle al bebé. Y de verdad que con esta situación, a como está este borrador de la norma y a cómo va esto, de que lo van a aprobar independientemente de que sea antijurídica, independientemente de que no sea necesaria, esto va a caminar. Que las mujeres sepan que tienen el derecho de conocer y de pedir una segunda opinión si están con dudas de si realmente se está haciendo todo para salvarle la vida a su bebé también, no solo a ellas, sino también a su bebé. Esto de verdad, por ejemplo, dicen que no abre portillos. El 121 en ningún lado habla de enfermedades en el bebé y esta norma las está incluyendo. Entonces, ahí está un portillo clarísimo. El licenciado mencionaba el otro portillo, que es el término salud. Salud, en el primer borrador venía la definición de OMS, por una forma muy, no sé, adrede, en esta quitaron la definición de la OMS de salud, porque es un bienestar biopsicosocial. Entonces, si está comprometida la salud social de la mujer, de acuerdo a esta norma, se va a poder pedir el aborto. Es que ahí viene una pregunta que se me vino a la mente en lo que usted hace el comentario. Un niño de síndrome de Down, ¿podría ser interpretado desde esta norma como una enfermedad? Es que no lo define. Por ejemplo, en el párrafo donde habla sobre enfermedades incompatibles con la vida, no define cuáles van a ser las enfermedades que ellos van a considerar como incompatibles con la vida y tampoco habla del posible error médico. ¿Cuántas veces ha pasado que un especialista ve una cosa y cuando llega donde el perinatólogo resulta que no tenía esa alteración o esa malformación? O inclusive los cardiólogos pediátricos que perfectamente, digamos, durante el embarazo pueden hacer diagnósticos muy acuciosos de enfermedades cardíacas y que esas enfermedades cardíacas podrían, por ejemplo, en algunas ocasiones, no en todas, hay unas que definitivamente son problemas que no se pueden operar, pero en los que sí se pueden operar, por ejemplo, planear con el equipo de cirujanos cardiovasculares, de cirujanos de tórax pediátricos, la intervención que eventualmente se tiene que hacer en ese niño y que se ha hecho, por ejemplo, pidiendo que el parto de ese bebé o la cesárea sea en un hospital cercano que permita un traslado rápido al hospital de niños para poder hacer una intervención rápida en un bebé que nace con un problema cardíaco. Entonces, ahí el punto es ¿qué vamos a considerar como incompatible con la vida? La norma no lo dice.
Insisto, entonces, si la norma entonces va a decir que, por ejemplo, una trisomía 18 no merece vivir y hay que matarlo intrauterinamente, ¿qué va a pasar cuando no diagnostiquemos esa trisomía 18 en el útero y nos demos cuenta cuando ya el bebé nació? Porque va a ser el mismo bebé con trisomía 18 adentro o afuera del útero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos bebés? ¿También los vamos a matar? Walter Hernández, abogado. A mí me llamó la atención que dice que ese triunvirato que decide de médicos, que decide la posibilidad de que la mujer aborte o no aborte, en el caso que diga que no aborte, que siga adelante el embarazo, la mujer tiene la posibilidad de buscar una segunda opinión en otro triunvirato de médicos para que le diga que sí puede abortar, pero la inversa no se aplica. O sea, no se aplica en el caso de que los médicos le digan, sí, usted va a abortar, no dice la norma, pero la paciente tiene derecho a pedir una segunda opinión que le diga que no es necesario que aborte, o sea, solo se aplica en una vía. Bueno, en beneficio bueno, uno tiene que ser objetivo. Sí se establece en la norma que la mujer puede echar para atrás en cualquier momento para no practicar el aborto. Eso es una novedad, el otro borrador no lo tenía. El otro borrador, pero porque era una cuestión de lógica, o sea, hasta